hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar las medicinas orientales, descubrí un concepto que no me pertenece y lo quiero aclarar desde el principio, que es el concepto de la segunda primavera. Hay que tener un contexto muy interesante y es que las mujeres en Oriente, en la India, vamos a hablar de Japón, también en la China, en algunos otros países desde la antigüedad, tienen, digamos, unas connotaciones diferentes con el paso de los años en cuanto a la biología. Hacen menos osteoporosis, por ejemplo, la osteoporosis es una enfermedad rara, todos los calores de la menopausia, todos esos trastornos que aquí se achacan a la mujer occidental cuando cambia sus funciones biológicas, allá no se presentan. Y como sabemos que la mujer va a vivir 6 años más en promedio que el hombre en esas latitudes y en estas también, digamos 5, 6, 4, 8, pero promedio 5 o 6 años, tenemos que pensar que la mujer puede tener una mejor condición de vida con el paso de los años. El concepto de ellos es muy sencillo. La segunda primavera es la época en que una mujer florece para ella misma, sin tener que seguir floreciendo para los demás. Si ese concepto lo podemos manejar estas semanas, vamos a descubrir muchas cosas que una mujer en cualquier momento de su vida, pero sobre todo en esa época, en teoría, que pierde facultades, lo voy a poner en ese tipo de comillas, gana muchas otras. Lo quiero explicar como si fuéramos simplemente muy desde la biología, luego voy a ir desde lo emocional, luego voy a ir desde lo relacional y luego de lo transpersonal. Empecemos por la biología. Un organismo, imagínense, somos una célula en potencia constituida por padre y madre. Esa célula se junta a lo largo de un proceso muy bello que ocurre a nivel de toda la parte interna de la mujer. Ese proceso de amor de los padres genera una célula que tiene un potencial biológico para muchos años, probablemente para 140, 130 años, es más o menos el potencial biológico. Por miles de factores se pierde. Eso se anida, esa célula, eso se va dividiendo y genera lo que es un organismo vivo. Durante 9 meses está en una fase de preparación tan importante que es una unidad con su madre. Todo esto que digo, después lo vamos a retomar porque todo lo que se genera de una manera, como dicen árbol que nace torcido no se endereza, pues cuando la biología construye esa forma de vida tiene un sentido. No importa ahorita el género, masculino o femenino, no importa las condiciones biológicas, este ser requiere un ambiente adecuado como pasaría por en un huevito, por ejemplo, para que esta condición, como la crisálida, para que salga una mariposa, esa función biológica del útero es mantenerlo. Durante todo ese tiempo hay que pensar esto, fíjense lo simple. Somos una célula microscópica, absolutamente mínima. Y al cabo del nacimiento, probablemente en guardadas proporciones, estamos entre 45 y 50 centímetros de tamaño en 9 meses. Pasar de algo que es de milímetros a pasar a algo de tantos centímetros, imagínense las miles de veces que creció, ¿bien? Como para que hagamos una idea. En el curso, esto ocurrió en 9 meses. En el curso de los siguientes aproximados 18 años, vamos a hablar solo de mujeres ahora, 16 a 20, pero un promedio de 18 años, esa persona probablemente de 50 centímetros triplicó 3.3 veces, 3.4, 3.5 veces más. O sea, que si en 9 meses creció miles de veces, en 18 años creció solamente 3 y tantas veces. Luego ya no es tan importante eso biológico. Y luego, durante, supongamos, otros 30 años, de los 18 a los 48, a los 50, ya no creció más. Entonces, tenemos que entender que cada época de la vida tiene un sentido. Bueno, no, yo no dije nada. Esto no es cierto. Digamos, cambió la talla, pero eso también es relativo. Las mujeres orientales, las que tienen, ojo, esto quiero decirlo muy claro, las mujeres orientales que siguen comiendo una dieta oriental clásica, no una dieta occidental llena de ultraprocesados, son mujeres delgadas aún a los 60, a los 70 y a los 80 años. Entonces, es un cambio. Cuando comemos comestibles que no son adecuados, es que pasan esas cosas. Pero lo voy a dejar a un capítulo ahí al lado, la anécdota aquí de cambiar la talla, para ponerlo en el contexto de la biología simple. O sea, una mujer, una empresa se construye, óiganme, ahora, vamos a hablar solo de la biología, por favor. No he metido la mente, la relación, el sentido evolutivo, espiritual y trascendente, pero es para poder llegar allá. Tengo que irlo como escalonando, aunque el ser humano es integrado. Pero si lo miráramos solo desde la biología, y esto es muy interesante, esa persona
Durante los primeros 18 años de su vida y los 9 de gestación, se está construyendo como estructura. Está generando una formación que le va a servir para toda la vida. Vamos a poner el ejemplo de un solo proceso para no hablar de todos. Hay un proceso que se llama la creación de masa ósea. Hay una enfermedad que es muy común en la mujer. Después de los 40 empieza a verse evidente, pero que es más evidente en los 50, más en los 60, 70 y 80, y que puede ser muy grave en la vida. Y tiene que ver, se llama osteoporosis. Y también otra que es no tan grave, pero sí muy molesta, que es artrosis, osteoartrosis. Esa enfermedad que se genera aparentemente a la edad de los 70, 60, 50, 80, depende, en realidad se gesta en esos primeros 18 años de vida. Entonces, es muy importante entender que hay enfermedades y procesos que se gestan en una etapa y se manifiestan en otra. Como todas las crisis que tenemos hoy en el país, las vemos hoy, pero se manifiestan de mucho tiempo atrás. Cuando ocurren las cosas y las vemos, no generalmente es cuando están siendo creadas, sino cuando están siendo manifestadas. Quiero llegar a algo de la segunda primavera, no me voy a desviar por el camino. Entonces, una mujer se construye biológicamente miles de veces desde el vientre hasta los 18 años, pongamos una edad media. Luego, toda la energía que ingirió, escúcheme acá, toda esa energía que ingirió, la guardó, toneladas de alimento, no sé cuántas, eso está cuantificado, pero no interesa. ¿Cuánto ingiere una persona? ¿Cuántos procesos generó? ¿Para qué? Biológicamente, y quiero dejarlo ahí, estamos hablando de las madres, entonces me voy a meter en el camino de la biología y la procreación. Si no son madres, bienvenidas. Yo creo hoy en día que una mujer tiene todo el derecho de no ser madre y me parece que le puede ayudar al planeta siendo no madre, fíjense, pero ya que es madre también le ayuda al planeta. Entonces, bienvenida a las dos. Pero supongamos que esta mujer decidió el camino de la madre. Esos 18 años de génesis atesoró no solamente su cuerpo y su estructura, su empresa, biológicamente hablando, sino que genera unas reservas que no las voy a mostrar, pero las que tienen aquí las mujeres, eso que se llaman, ¿cómo es que lo llaman ustedes? Ese nombre que le ponen, pistolas, ¿lo llaman? No, es que estoy pensando, charreteras, bueno, no sé, conejos, bueno, no sé. Son en realidad lipedemas, nosotros lo llamamos así, que son depósitos de una grasa esencial, que es una grasa que es tipo omega 3 que va a ayudar a mantener a ese bebé a través de la lactancia. Eso está generado para eso. También generan otras reservas porque ellas tienen la posibilidad de acumular para poder dar. La biología jamás acumula en exceso. Hemos cambiado los estilos de vida, empezamos a acumular y generamos unos cambios biológicos que nos han hecho obesidad y otras cosas, pero biológicamente no estamos preparados para acumular. Durante periodos cortos de tiempo sí, y biológicamente lo vemos en las osas y en los osos que acumulan para entrar en la hibernación. Acumulan el otoño, comen bayas dulces para generar obesidad, para soportar los meses que no comen cuando están en hibernación en ese estado de dormir permanentemente. Bueno, cuando una mujer está esa época de florecer para otros, o sea, de que todos sus frutos estén dados biológicamente en la procreación, biológicamente como flores en la belleza y biológicamente en la crianza, la biología de todas maneras las premia con todas esas reservas que acumularon con 6 años más de vida. Entonces, cuando ocurre lo que se llama la reserva ovárica se baja, decimos los médicos, a los 40 años. Hay que decir que la fertilidad humana es muy baja. Nosotros tenemos una fertilidad cercana a solo el 20% de las posibilidades. Eso quiere decir que en parejas que tienen vida sexual estable, solamente una de cada 5 posibilidades puede ser generada. Y hay que decir que aproximadamente 1 de cada 4 embarazos se pierde durante el proceso de gestación. O sea que nosotros somos muy malos en cuanto a la gestación. Miren, para que ustedes miren las perritas, miren una coneja que copula y ovula. Entonces no somos muy hábiles para eso. Digo, hablando como humanos. Ahora, todo esto para decirles que ustedes atesoraron una gran cantidad de estructura, de energía y de fuerza que se las dieron para algo. Entonces en Oriente dicen, todo eso que usted guardó biológicamente, todo eso que usted atesoró, todo eso que usted amó y compartió, porque el amor es renovación, lo va a poder disfrutar para usted. Lo va a poder volver porque además va a vivir más que el hombre, biológicamente hablando, y va a tener unos dones que va a empezar a desarrollar. Vamos a empezar a estructurar esos dones de manera diferente. Por ejemplo, durante la época de las hormonas, la biología es muy sabia. Las mujeres no se infartan, por ejemplo.
no se infartan, y si hacen un estilo de vida tampoco lo harán después, pero si no hacen un buen estilo de vida, después de que cae, de que nosotros llamamos la pensión de los ovarios, o sea, los ovarios se pensionan, ¿eso qué quiere decir? Simple y llanamente que ya no tienen que seguir cumpliendo unas funciones procreadoras, pero sí de supervivencia. Entonces, miren, los primeros años uno se desarrolla para crecer, los siguientes años para hacer crecer a otros y los siguientes años para mantenerse y para desarrollar otros dones. ¿Cuál es el don que estábamos definiendo ahorita? Y quiero que se queden con esta palabra, creatividad. El don más preciado que tiene la mujer es la capacidad de crear, gestar una vida, contenerla, desarrollarla, acompañarla y o lo que voy a decir, soltarla. Permitirle que siga su vuelo, permitirle que lo haga. O sea, les pueden llevar al nido, les pueden dar la comida en la boca, como hacen las aves, las pueden acompañar en su primer vuelo, pero luego vuela libre, es tu posibilidad de volar. ¿Qué quiero llegar a decir con esto? Cuando la mujer, después de esa etapa que nosotros llamaríamos de procreación, de reserva ovárica, de gestación hacia otros, decide la biología no mantenerla en esa etapa procreadora para otros, le sigue generando la misma energía de la creatividad que se puede desarrollar para muchas cosas. Cuando uno mira, por ejemplo, vamos a utilizar científicas, premios Nobel y desarrollo, 60, 50, 60 y 70 años, son esas edades, dirigentes, muchas cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que toda esa biología que está diseñada para crear vida, cuando ya no genera vidas ajenas, mantiene y fortalece la vida propia. Entonces, la energía que más le dieron el don de la naturaleza a la mujer, ya olvídense que solo sea gestación, porque esa es una faceta, pero no la más importante, estoy seguro. La faceta más importante es usar la energía creativa para crear. ¿Para crear qué? Crear el modelo de vida que ustedes consideran que transforma. Ustedes son las que generan nuevas vidas, nuevas oportunidades, nuevas visiones. El cerebro femenino, que no es que las mujeres tengan cerebro femenino ni el hombre cerebro masculino, eso sería incorrecto. Evolutivamente los dos tenemos un tipo de cerebro, solo que utilizamos más unas áreas que otras. Donde somos diferentes es básicamente, biológicamente, en un pequeño cromosoma que tenemos los humanos masculinos, que somos el Y, que es el Y, y en los órganos genitales que tienen ciertas características, pero son todas pares. Porque la sexualidad lo que tiene la capacidad de que yo me una con el otro. Pero la creatividad, biológicamente hablando, de la mujer no se pierde ni con la gestación biológica ni con la caída hormonal. Porque esa faceta de la creatividad se pasa a otras partes, digámoslo, de sentido biológico. El órgano creativo internamente que tenemos todos los seres humanos es que el órgano del anabolismo y del catabolismo, que se llama el órgano metabolismo, es la tiroides, el órgano creativo desde nuestra parte interna. El que favorece la creatividad para lo externo, pues es los ovarios. Cuando ya no hay que crear para lo externo, hay que crear para lo interno. Entonces, ¿qué es la segunda primavera? Vamos a empezar a hablar de cada una de esas facetas, pero en resumen, es la época en que la mujer crea su vida para ella misma, para que todos los dones que sembró, para que todas las cosas que ella atesoró desde el punto de vista de experiencia, de conocimiento, de nutrición y de vida, puedan generar su propio jardín, generar su propio ecosistema. ¿Cómo lo hacen? Primero reconociendo que esa época en que les bajan las hormonas, en que la reserva se disminuye, es una época en que puede disfrutar todos esos dones sin los compromisos biológicos. Pongamos el primer ejemplo, sexualidad sin procreación, lo más obvio. ¿Hasta cuándo? Hasta que quiera, 70, 80 años, sin tener que estarse preocupando de que esa gestación se vaya a dar, sin tener que estarse preocupando de la anticoncepción después de que aparece la menopausia, incluso después de los 40 años, porque, claro, es posible quedar embarazada hasta el último momento, digamos, de la vida reproductiva de una mujer, pero cada vez la capacidad es menor. Hoy en día los ginecólogos hacen cantidades y sobre todo pues los ginecobstetras que se dedican al tema de la infertilidad, pues hacen maravillas y utilizan entonces estrategias, medicamentos para mantener ese proceso que la biología por alguna razón lo disminuye. Y esto quiero aclararlo. Una mujer, esto es muy bonito, una mujer puede tener un hijo a los 50, sí, de hecho hay muchas mujeres que los tienen a esa edad. Mi mamá nació a los 50 años de mi abuela. Eso quiero dejarlo claro. 22 hijos.
Pues una abuela absolutamente matrona, maravillosa en ese sentido. Pero lo quiero dejar es, la biología lo que pasa es que las premia quitándoles esa posibilidad. Ahora otras quieren hacerlo, lo pueden hacer. Quitándoles esa, pero el cuerpo de una mujer a los 45, 50 años, biológicamente puede perfectamente mantener una vida, sostenerla. Pero, lo que sabe la misma biología es que va a ser una carga para otros años, para ella entonces la premia, no la mantiene toda la vida siendo fértil para otros, pero le mantiene la capacidad de ser fértil para su vida. Hay una palabra que yo creo que es muy importante de decir, y esto vamos a mostrarlo con ciencia, que se llama felicidad. Felicidad viene de fecundidad y de fértil. O sea, felicidad es cuando somos fecundos y fértiles en cualquiera de las etapas de la vida, en este instante, etimológicamente la palabra. Y eso significa que una persona puede ser más feliz con el paso de los años. Sí, esto es bien, bien interesante. Cuando uno mira las etapas en que una mujer es más feliz, quiero decir además que una mujer en todas las etapas de la vida es más feliz que el hombre y se debe evolutivamente a que la mujer experimenta más lo que siente. El hombre intelectualiza más y la felicidad es algo que se experimenta, no que se teoriza. La idea de felicidad es la que nos tiene sobados a los humanos, porque consideramos que la felicidad es cuando ocurra algo. La experiencia de felicidad la viven dos etapas muy bien de la vida. Los niños que no necesitan tener cantidades de expectativas, sino simplemente son felices por el hecho de existir. En este caso hablemos de las niñas. Y las mujeres siempre, excepto la etapa de la perimenopausia, cuando precisamente entran en las crisis sociales que les decimos, que dejan de ser, que ya no funcionan, cuando es todo lo contrario. La segunda primavera y la experiencia que nosotros tenemos con los grupos de segunda primavera de años y sobre todo con la experiencia de los países orientales, es que cuando la mujer se da cuenta de que no está perdiendo, sino que está ganando un don de la vida, que es la creatividad, para ella, ya no para tener que dárselo a otros. Es como quien dice, la mesada ya no la tienes que compartir, la tienes para ti. La sexualidad ya no es para crear y criar, sino para felicidad, para ser fértil contigo misma. Y se demuestra en los estudios. Hay un estudio de más de 88 países, hay otro incluso de 140 y hay uno de 200 que están basados en investigaciones sobre felicidad, edad, sobre fertilidad, muchas cosas. Y es bien interesante que la mujer entre los 60, 70 y 80 años adquiere niveles incluso más altos en determinados países de felicidad que los que tenía cuando era niña. Y los momentos más infelices están en esa etapa que empieza antecitos de los 50, por eso nosotros creemos que la segunda primavera debe ser consciente desde los 40, para que ese bache que la biología los puede llevar a tener no se dé. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nosotros vamos a seguir ese camino? No, tenemos esa posibilidad. Hay mujeres que lo sufren y no lo logran, hay mujeres que lo pueden hacer, pero las mayorías de las mujeres que se ponen conscientemente a lograrlo, lo hacen. ¿Qué hacen? Utilizan la creatividad. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, porque voy a empezar a desarrollar la idea, como todo este contexto, yo siempre hago todo un contexto muy grande para ponernos. Una mujer puede ser plena en la segunda primavera, sí, les voy a contar cómo, qué tendría que hacer. ¿Sigo? Bueno, acá hay unas preguntas, entonces si quieres las abordamos antes de que continuemos Bueno, con la segunda parte del tema. Entonces ya voy. Todo el mundo dice que va a compartir los temas, que va a compartir esta charla porque le parece muy interesante con las amigas. claro, claro. Además, esto lo vamos a hacer durante, la idea mía es hablar hoy de los 40 a los 50, o sea, de esa primera etapa antes de que llegue. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que cuando ocurra escúchenme esto, se pensionan los ovarios, cuando hay esa pensión de la biología, ustedes no caigan en ese bache biológico, sino que lo tomen como un regalo, les dieron la pensión porque van a sufrir, tienen Bueno, yo los tengo que dones hacer de una la vida. anotación. Yo siento que ya yo estoy en mi segunda primavera. Tengo 36 años, Doc, pero ya cumplí mi objetivo de reproducirme, por decirlo así. Tengo dos hijas, una de 14 y una de 13 meses. Y yo siento que ahora es que voy a comenzar a disfrutar porque me las voy a gozar a ellas. Sin Sí, como sí, esa sí. angustia de decir, bueno, quiero tener familia, sino ya la tengo. Ahora es dedicarme a ella y disfrutarla. Pero bueno, tenemos la primera pregunta, Doc. Doc, ¿hasta qué edad máxima es recomendable la gestación? Tengo 43 años
y un niño de 4 años. Pues lo que ocurre es que es más difícil. Biológicamente una mujer puede tener por su cuerpo y sus características, si no tiene una enfermedad que nosotros pues, llamamos unas comorbilidades, diabetes, hipertensión, otras cosas, y tiene un estilo de vida saludable, durmiendo, que aquí es lo que siempre hablamos en este espacio que Americana de Colchones nos permite, durmiendo adecuadamente, moviéndose y comiendo comida real, una mujer puede gestar a los 50 años, sin ningún tipo de problemas. ¿Cuál es el problema? Que es mucho más difícil quedar embarazada. Entonces, ¿qué hacen la gran mayoría hoy de terapeutas que están trabajando en infertilidad? A las mujeres les hacen lo que se llama, les sacan unos ovulitos, vamos a poner el nombre fácil, y les hacen un banco, los guardan a los 28, a los 30, y esos ovulitos los usan después a los 40, 40 y pico. Si no lo lograste, de todas maneras lo puedes lograr. Tu cuerpo, quiero insistir, la dificultad no está en el embarazo y el parto. La dificultad está en el sentido de que el curso del embarazo, sino la dificultad está en que lo concibas porque tienes menos posibilidad. Ahora, que hay más posibilidades de que tengan enfermedades, digámoslo, genéticas, congénitas y todo, sí, digamos, se puede doblar algunas, pero igual no quiere decir, digamos, si vamos a poner un ejemplo, si la trisomía G21, que es el síndrome de Down, el mongolismo, como se puede conocer también, da más o menos entre 160 y 170 en una mujer de menos edad por cada parto, en una mujer añosa, decimos los médicos, probablemente de 1 en 80, o sea, sigue siendo una posibilidad, obviamente existe, y puede darle una niña de 24 o una niña, no quiero usar ese término, pero comparativamente, o sea, una mujer joven de 24 o una mujer que tampoco es vieja, para nada, pero desde el punto de vista de la maternidad madura, sí, de 40 y tantos. Entonces, sí hay posibilidades biológicas de más problemas, sí, en ese sentido, pero sobre todo depende de la calidad de vida de la mujer, de la reserva ovárica, que eso tu ginecólogo obstetra te lo puede decir. Pero perfectamente podrían, desde la biología de una mujer sana, perfectamente podrías. Aquí tenemos una madre, la abuela, pues, que tuvo una madre a los 50 años. Sí. Sí, Yo no sé a los 40, yo no sé a los 40. En marzo, mi hermana de 41 tuvo su primera bebé, después de que le habían dicho que era imposible, después de que ella se había programado y como lo han afirmado muchas mamitas, que uno o mujeres, que pues que hay personas que estamos hechas para ser madres y otras para no, y no está mal, es una elección de vida. Y bueno, le cambió su pensamiento y su elección y a los 41 se convirtió en mamá y es la más feliz, pero Bueno, pero hay una cosa, un paréntesis bien interesante, y es que obviamente la biología de la creación, la biología en este caso de la gestación, requiere que la madre esté dispuesta y disponible a ese periodo de tiempo. Incluso hay un trabajo muy interesante de unos psiquiatras norteamericanos que cogieron a un grupo de mujeres ejecutivas que tenían dificultades de gestación, le hicieron hacer un ejercicio, que es un ejercicio muy sencillo, y es abrir una libreta, como son ejecutivas, de lo que sería su día de embarazo número 1, su semana de embarazo. Cada día escribían como si estuvieran embarazadas, que se compraran ropa de embarazo, que crearan una habitación de embarazo, que construyeran un proyecto de embarazo. Y el 40%, sin ningún tipo de tratamiento, quedó embarazada cuando no habían podido con métodos convencionales. O sea, simplemente cambiando un chip. Eso no quiere decir que les sirva a todas, pero es un porcentaje más allá del placebo. Es una forma de placebo, si lo queremos decir, porque no hubo ningún medicamento, pero es solamente abrirle un espacio. Y lo que pasa es que hoy a la mujer le exigimos, y esto es la sociedad, que sea multitask. Y tal vez yo tengo una amiga que adoro, que estará por ahí, no lo sé, ella lo sabe perfectamente, porque ella era una súper ejecutiva y ya un poco mayorcita le dio por ser madre. Entonces me decía, ¿yo qué voy a hacer? Le digo, pues usted ha sido la berraca, para no decirlo en el lenguaje que le iba a decir, como ejecutiva, ahora sea lo mismo como mamá. Invierta esos dones que tiene en este momento y cuando se va a gozar después su segunda primavera, cuando los tenga. Porque esa es la idea. Ya florecí para los demás, ahora voy a florecer para mí. Porque mis hijos algún día tendrán que volar, hay que decir eso a la mamá, y yo no puedo estar pendiente de que ellos sean la causa de mi felicidad. Ese es el sumum de la segunda primavera, es ese. ¿Cómo lo logramos? Entonces, nosotros, por ejemplo, los programas que hacemos, que no es lo que estoy diciendo que tengan que seguirlos, es que desarrollemos todos los sentidos. Todo el tiempo las mujeres no han desarrollado la plenitud de los sentidos. Las mujeres son mucho más sensoriales. Recordemos, mire, ustedes tienen, por ejemplo, perciben más colores que nosotros, más tonalidades. Esto es estadísticamente real.
biológicamente perciben más discriminaciones auditivas y sonoras, o sea, pueden tener mejor capacidad de afinar el oído para poder discriminar sonidos. Por eso, nosotros les decimos tantas cosas y las emelocotamos tanto con las palabras que las seducimos, porque ustedes pueden discriminar muchas más cosas, muchos más matices de la voz y del sonido, de los colores y de los aromas que incluso durante el embarazo, cualquier mujer lo sabe, se intensifica. ¿Por qué se intensifica el olfato en una mujer embarazada? Esto es una sensibilidad biológica, porque la madre debe percibir lo que sea saludable o no para el bebé. Entonces, por eso se vuelven mucho más sensibles, porque la biología, de hecho, una cuñada mía, ella tenía el test de embarazo, era que si lo olía esto, decía, uy, yo ahora estoy embarazada, y tuvo 3, ya desde el segundo sabía que eso es, ya estoy embarazada antes de que siquiera tuviera el test de ella, ya era. Sí, pero lo pongo en castellano simple y es, la biología quiere cuidar lo más preciado que es la vida a través de una madre. La vida es lo único y es eso que tenemos que pensar en estos problemas nacionales, que lo que hay que cuidar es la vida. Lo más importante en la vida es la vida. Entonces la biología le da a la madre la posibilidad de olfatear mucho más para eso. Como le da al bebé, por ejemplo, la posibilidad de llorar para que el llanto que produce inhiba la testosterona, que es la que puede ser agresiva en alguno de los progenitores para que disminuya la violencia, y esas lágrimas que produce tienen, además de que tienen lisosimas, que pueden hacer unos procesos ahí sobre los ojitos, que además que tienen monoglobulinas, que le evita tener infecciones, también tiene unas sustancias que incapacitan la acción de la testosterona para disminuir la agresividad. La biología es muy bella. Cuando uno la entiende evolutivamente, lo ve la simpleza y lo grandioso a la vez. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer en la segunda primavera? Entre los 40 y los 50, o sea, antes, ya está en la segunda primavera, porque ya empieza el declive hormonal, que no es una pérdida. Cuando uno dice declive, no quiere decir que esté mal, es simplemente que voy a cambiar mi realidad, mi biología para otras cosas, ya no sea para procrear, sino para fortalecerme. Entonces, durante esos años, hay cambios en la alimentación que son muy, muy importantes. Les dije, vamos a trabajar los sentidos, pero para darle los sentidos, démosle sentido. Lo primero es decirles frente a la comida lo siguiente, y esto es muy, 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 muy importante. Nosotros no nos convertimos solamente en lo que comemos, o sea, mi biología depende en parte de lo que comemos, pero antes de que yo me alimente, yo decido alimentarme por lo que soy, como quien dice, yo no soy lo que me como, sino yo como por lo que soy. Si una mujer entiende que las enfermedades que en este momento atacan a la población, que son 10 causas de enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, no infecciosas, y que son las que producen las muertes más tempranas, las muertes evitables, están relacionadas con el estilo de vida, y que esa época sigue siendo, vamos a poner una palabra, una amnistía. Esa amnistía que está entre los 40 y los 50 años, en lugar de perderla, destruyendo las reservas que sembró durante los primeros 18 años de vida, que usó parcialmente en la maternidad y que las atesora, las puede destruir por inflamación, entonces es mejor cambiar la alimentación. Entonces, lo primero, por ejemplo, vamos a ir a estudios científicos, vamos a ir a estudios porque yo les puedo contar una filosofía y es bonita, pero yo soy médico y me tengo que basar en algo que también me lo permita poner en orden. Y es muy bello lo que pasa en los países orientales. Las mujeres orientales no sufren de osteoporosis en porcentajes muy bajitos, 2%, 5%. Y aquí, por ejemplo, consumimos demasiados lácteos, supuestamente para evitar, allá no los consumen en muchos países. Entonces decimos, bueno, ¿será que esa no es la fuente mejor o peor? No me voy a meter con que eso sea bueno o malo, pero evolutivamente vemos que no tiene sentido en los países que no les da y a los que consumimos todo el día eso no funciona. Segundo, tiene muchos menos de todos esos trastornos que son los calores de la menopausia, como se llaman popularmente, los bochornos, que son esos cambios vasculares que son por las caídas hormonales. Hay una cosa que yo siempre le digo a una mujer, y esto es lo que quiero que tengamos en cuenta. ¿Cómo ha sido tu tensión premenstrual? Si tu tensión premenstrual ha sido compleja, tenemos que corregirla en los 40, 50 años, porque si no, así va a ser. Porque ¿qué es la tensión premenstrual? Es la caída hormonal circunscrita dentro de un periodo circunlunar de 28 29 días, pero esa va a ser, la menopausia significa 1 año sin reglas. O sea, esa va a ser lo mismo, esto parece que estuviera temblando, pero es como es el cuadrecito que tengo. Así que no es que tiemble por acá donde estoy, o si está temblando no me doy cuenta.
Acá no. Ese ciclo, no. Este ciclo circalunar de la mujer, cuando llega la caída hormonal de cada ciclo, la caída, se cae la progesterona, bueno, los estrógenos se han caído un poco antes, y que tiene que ver con lo que viene el periodo menstrual. Cuando esto ocurre y hay síntomas emocionales, síndrome de tensión premenstrual, hinchazones, dolores, dismenorrea, que llamamos los médicos, que es dolor en la menstruación, muchísimas cosas, esa mujer, muy probablemente, su mismo caída hormonal nos está mostrando lo que le va a pasar cuando haya realmente un año sin menstruaciones, que llamamos menopausia. Entonces tenemos entre los 40 y los 50 años para hacer cosas muy importantes. ¿Qué hicieron los orientales? ¿Qué hacen? No qué hicieron en el sentido que se dieron cuenta, porque nos dimos cuenta fue nosotros los que ellas hacían, los occidentales. Y lo primero, aquí por ejemplo nosotros les damos fitonutrientes, porque eso es de lo más interesante. Aquí viene que precisamente para que la transición sea suave, para que el aterrizaje no sea en plancha, para que sea más bien un acuatizaje muy suave, es el consumo de fitonutrientes. Fito, plantas, nutrientes. Nosotros tenemos 6 grandes tipos de nutrientes. Las grasas, 3 grandes y 3 pequeños. Las grasas, las proteínas y los carbohidratos, por otro lado los minerales, las vitaminas y los fitonutrientes, que aquí en Occidente no les damos mucha importancia hasta los últimos años que la OMS nos lo contó, pero significa la cantidad de verduras más que de frutas que tendría que consumir una mujer en esa etapa para disminuir precisamente, para que no sea que al último, en los años 49 y 50, empiece a tomar entonces ella fitoestrógenos de soya, que son muy, uno no sabe si realmente funcionan. Voy a devolverme a buscar las verduras que dejé de mi almuerzo. Por favor, por favor. El 50% del plato debe ser vegetales, en este caso. Deben ser vegetales, sobre todo, lo puede consumir de manera diferente. Un batido de vegetales en la mañana con una fruta, un plato de vegetales grande al almuerzo. Vegetales, sí, puede comer frutas, pero tampoco exceso de frutas, que es lo que hacen muchas mujeres, porque nada, fíjese que las verduras cuando hablo aquí no son en exceso, porque si nosotros miramos nuestra dentición, a mí me gusta mucho pensar como un animal. Si ustedes le meten la mano a un tigre no se la van a sacar, la boca no se la van a sacar, pero se habrían dado cuenta que todos sus dientecitos, los dientes, los colmillos y las muelas, que son incisivos, caninos y molares, son, aunque sean de esas características, son filudos, como los de un tiburón, las yaps, esos famosos que veíamos en esa película hace muchos años. Esas mandíbulas de los tiburones, esos están hechos de filudos, porque son totalmente depredadores de alimentos, carnívoros, exactamente. Si le meten la mano de pronto a una vaquita, o le miran la boca a una vaquita, o le miran la boca a un animalito como un caballo, a todos estos, a todo el ganado, ustedes verán el tipo de odontones, de piezas dentales que son diferentes, y cómo son los tubos digestivos del uno. En los animales totalmente carnívoros son muy cortos, en los animales totalmente vegetarianos son muy largos. Nosotros somos intermedios, somos omnívoros, y nosotros tenemos solo 4 de 32, si las tuviéramos completas, que son para rasgar. O sea, nosotros tenemos los colmillos que son para rasgar, son 4 de 32, una octava parte. Entonces, el producto animal está hecho para que lo consumamos en un porcentaje, y los demás, para las verduras y todo, tenemos mucho más espacio. O sea, estamos preparados biológicamente para eso, como para estas épocas fértiles. ¿Qué pasó? Que voy a pensarlo porque a mí la carne me encanta. Pero precisamente, yo no digo que esté mal, estoy diciendo es que no debe ser en exceso. Y que precisamente, y lo que es más importante, es que estamos preparados después de los 40 años. A ver, yo quiero ponerlo en este lenguaje que es muy importante. Acuérdense lo que les decía, aquí es muy importante todo lo que les conté antes, porque yo he hecho toda esta carreta para después cogerla más adelante. A mí me gusta llevar, cuando voy de viaje, pues un material suficiente que lo voy a usar en algún momento de este viaje. Por eso estos lives son completos. Yo les decía que la mujer atesoraba muchas cosas para procrear y después las va a usar. Bueno, ¿qué pasa si empieza a atesorar mucho después de los 40 ya en su cuerpo? Ahí es donde ya no nos sirve. Ahí es donde viene, ¿sí? Entonces, cuando uno es un bebé, esto es importante, come 8 veces al día probablemente. ¿Y de dónde come? Alimento animal, la leche materna. En ese momento no hay dentición, pero debe utilizar un alimento animal que sea absolutamente biodigerible y que sea específico, porque la leche materna es diferente a la de vaca. La vaca es específica para el ternero, pero hasta donde yo me entero nosotros no lo somos.
Entonces, la leche ideal para el bebé se llama leche de vaca, no, leche de madre, de humano, de humana. Comemos 8 veces en esa etapa. Con el paso de los años que necesitamos crecer y necesitamos una gran cantidad de energía y la usamos, ojo que esto es importante, construimos y nos movemos a velocidades, un niño se mueve mucho, necesitamos usar energías rápidas y necesitamos construir estructuras fuertes porque nos va a servir para el próximo tiempo, podemos consumir diferentes tipos de nutrientes y comemos 5 o 6 veces al día. Igual a una madre embarazada, yo le recomiendo que coma varias veces al día. De hecho, si no les da yello, ustedes les da yello. Porque ustedes están, es un error decir lo que va a decir, están comiendo para 2. No, no están comiendo para 2, están comiendo para una que pueda permitir que otro también coma de ella, pero no comer para 2 porque eso es el error y por eso se ponen obesas muchas mujeres porque piensan que son 2. ¿Por qué? Porque comen más. Tampoco es comer más. A mí me gusta, una cosa es comer saludable, otra es comer más cantidad, es comer calidad en el nutriente. Y viene algo que es muy bello. Entonces, cuando la mujer ya lleva a los 40, que ya no tiene esto siempre, yo siempre le doy el ejemplo a las mamás cuando les digo esto, de los jugadores de fútbol profesional. Los de fútbol profesional, ellos comen bárbaramente y no engordan porque hacen 15 kilómetros al día de ejercicio, corriendo, trotando. Pero cuando están en vacaciones llegan todos gordos. Entonces uno dice, a ver, claro, cuando se movían de esa manera, quiere decir que depende de la capacidad de movimiento y de atesoramiento va a ser diferente. Lo mismo le pasa a la mujer después de los 40, cuando empieza ese declive, ya no necesitan atesorar para otros y no lo van a poder usar porque no se embarazan. Y fíjense que la lactancia también les baja de peso, eso tiene porque están dándole a otros, eso tiene su sentido evolutivo. Pero después de los 40 empiezan a acumular para ellas. Entonces, nosotros les decimos no coman más de 3 veces. Después de los 40 hay que, ojalá, si quieren comer 2, bien, pero si quieren comer 3, bien, pero no más de 3 veces. En las medias 9, las 11, todo lo que en un momento podría ser suficiente para esa gestación de otra, ¿dónde lo van a acumular? Ahí sí, estále tú. Todo lo que hiciste, esas caras que hiciste y todas esas cosas. Pero puede usar más fitonutrientes que precisamente le van a dar un equilibrio en lo que se llaman fitoestrógenos naturales, no artificiales, y es diferente a senoestrógenos, por ejemplo, que están en algunos tipos como el bisfenol A, que son unos recipientes, ¿no? Estos se llaman fito, de planta, estrógenos, que lo que hace la naturaleza es que le permite a la mujer, si ha consumido, y ojo lo que voy a decir, 7 porciones, no 2 o 3 o 5, como aquí nos dicen además porciones de frutas y verduras, entonces la gente se come 4 frutas y una verdura, y yo siempre les digo, la OMS nos habla de 5 porciones de frutas y verduras, y los orientales comen hasta 7 porciones de verduras. Pueden comer fruta, pero en esa proporción, porque además la verdura tiene una característica esencial, que tiene fibra, que es esencial, y ralentiza, o sea, disminuye la velocidad de absorción de otros nutrientes que si ya entran muy rápido descomponen el sistema, que es lo que pasa cuando tomamos, por ejemplo, un jugo. Tomamos un jugo, muy bello, puede ser muy sabroso, muy tropical, todo lo que quiera, pero le quitamos la fibra. Entonces, primero, esencial, biológico, coman más verduras, ojalá coman máximo 3 veces. Otra cosa y es que aprovechen una molécula que está diseñada de una manera biológica para atesorar, que es la insulina. La insulina es la que nos atesora y nos genera grasa, pero, de manera sensible, no de manera resistente. ¿Eso qué quiere decir? Que si la mujer empieza a comer mucho y sobre todo a comer tarde de noche, antes de poder hacer el metabolismo, va a tener posibilidades de volverse más fácilmente diabética, hipertensa y cardiópata los siguientes años. Las enfermedades no se gestan en una semana, las enfermedades se gestan con un estilo de vida que nos lleva a eso. Vayamos al sueño, que ese es el tema que más me gusta y que nos une por acá. Es una época, oigan con esto, yo creo que cualquier mamá embarazada sabe qué es lo que más le da, qué es lo que más le da a una mujer recién embarazada. Sueño. ¿Cierto? ¿Cierto? Bien. Muchísimo. Yo Esta es creo que biología. yo me he dado cuenta que estoy embarazada, bueno, las 2 veces, porque me entra un sueño, yo soy súper activa, yo me levanto a las 4 de la mañana y hasta las 7, 8 de la noche estoy así como un bombillo y me entran unos sueños que yo decía, ¿esto qué es? Estoy como embarazada, dicho y hecho, embarazada, no hay nada que hacer. Bien, entonces es muy importante entender que la mujer cuando está creando o cuando está
digamos ahí, en este caso, gestando, esta tiene que dormir más. Viene una cosa fundamental. La mujer, después, vamos a ponerlo dentro de ejemplo de biología, se supone que empieza a dormir menos. A mí no me preocupa que una mujer entre los 40 y los 50 años duerma más. Y generalmente, después de la menopausia, duerme menos. Pero esa biología que vuelve a ocurrir, esa semana me decía una amiga de 40 y pico que le está dando mucho sueño. Y es muy interesante entender lo que está haciendo la biología en ese momento. Me puedo ir por ahí, les hablo 2 horas y me pierdo y no quiero perderme, pero consideren que tienen que volver a dormir. En una época las pone a dormir mucho, luego las pone a dormir menos. Cuando la mujer es madre, ustedes deben saber algo que todas las mamás lo saben y se los quiero simplemente recordar, que ustedes pueden estar con el ruido de la fiesta del vecino a las 2 de la mañana y estar dormidas por fatiga, pero su bebé hace y ustedes la oyen. Sí, porque si bien en el embarazo se les agudiza lo olfativo, en la crianza se les agudiza lo auditivo. Por eso biológicamente están. Entonces, por eso la segunda primavera nosotros lo que hacemos es que aprendan a reutilizar cada uno de esos sentidos, el olfativo, el auditivo, el visual, porque se los han dado. Ustedes también en lo visual aprenden a hacer algo que es la lectura gestual, que lo hace una mujer mucho mejor que un hombre. Y eso también tiene que ver con una adopción evolutiva para que la mujer pueda leer de una manera directa la gesticulación de su bebé para interpretar todo lo no verbal que tiene su bebé frente a sus síntomas, porque no hay lenguaje. Entonces, en el embarazo se fortalece lo olfativo. Hay una cosa que al final del embarazo también es muy bella, y es que la mujer altera un núcleo que se llama el núcleo accumbens de su cerebro, que es uno que le da la sensación de recompensa por el disfrute personal y egoísta. O sea, yo con yo, placer conmigo. Pero ese núcleo se altera en la mujer embarazada al final del embarazo para que la mujer sienta placer por el otro. O sea, esa parte proyección y también, por supuesto, displacer. Esto ya lo evolutivamente las involucra en los dos lados. Pero eso hace que una mujer que haga ese cambio, y esto es muy bonito para entenderlo, esté dispuesta a morir por su bebé. Y las mujeres que no hacen ese cambio son las que pueden hacer fácilmente depresión posparto. Hay una relación estadística. ¿Eso qué quiere decir? Que una mujer que dice, me da lo mismo lo que le pase a mi bebé, probablemente está en una depresión posparto porque no hizo esa modificación biológica por X o Y razón, que serán muchas y no puedo extenderme por ahí, que le impiden a la mujer ser capaz de morir por su bebé. Entonces, 40, 50 años, ustedes ya están nuevamente, se supone, en una etapa que deben dormir más, en una etapa en que ya su percepción visual la van a poder usar de una manera diferente, su percepción auditiva que se ganaron por la gestación la van a poder usar de una manera diferente, y su olfativa debe haber vuelto a bajar, pero ya aprendieron a discriminar. Acuérdense, la madre aprendió a discriminar olfativamente en el embarazo. Visualmente, y hay no he hablado del otro que es muy bello, que es el gusto. Mire que esto es súper especial. Cuando una mamá besa a su bebé en el posparto, y esto es de todos los animales, ustedes verán que las gatas lo hacen, las perras lamen, nosotros los humanos no lamemos, pero los besos de la madre transforman, esto es lo más bello que yo he visto en este proceso de sincronización biológica de nuestras especies. Cuando una madre besa a su bebé, las gatas, las perras, todo lo hacen de una manera de lamber, así como se dice lamer, pues lamber popularmente lamer, que es como es correcto gramaticalmente, que nosotros al hacerlo, la madre identifica las bacterias que pueden atacar a su bebé y el sistema inmune activa los anticuerpos que le va a dar en la lactancia. Entonces el gusto también se fortalece para esa respuesta inmunológica. Y la última, la táctil, porque el órgano sexual más importante de la mujer no está en sus genitales, aunque me lo puedan decir, está en su cerebro primero y está segundo en su piel. La piel tiene además un receptor mucho más importante, 400 veces más, 4 veces más que el varón de liberación de oxitocina. La oxitocina es una molécula que genera apego y que genera compromiso. Y la madre, cuando es abrazada y abraza a su bebé, genera un vínculo, para eso se lo dan. O sea, todos los sentidos en la mujer se activan. Lo que yo quiero es que ustedes no los pierdan, mujeres, que no los pierdan cuando se les va su bebé.
que sepan que les dieron un regalo por haber sido madres, queridas mamás, mamacitas, mamitas, como las queramos ver. Y entre esos 40 y 50, ¿cómo lo hacen? Se nos va a acabar el tiempo, yo he hecho mucha carreta, pero me gusta Y tenemos contextualizarles. preguntas. Qué vergüenza, pero me gusta contarles con toda la pasión de todas estas cosas raras que me da por estudiar y ver y utilizar. Entonces, 5 cosas fundamentales. Coman comida real, coman 3 veces al día, no coman más de eso y no coman tarde de noche, porque si no van a tener enfermedades. Coman comida real aumentando el consumo de verduras. Segundo, desarrolle cualquier actividad artística, aunque usted desarrolle todo su intelecto por ser la ejecutiva non plus ultra. Cada uno de los 5 sentidos que la biología le dio, sígalos experimentando con sabores, con olores, con experiencias táctiles en su visión de la vida que quiera emplear. Duerma más. Me faltó decir algo, que es los ejercicios que les voy a decir. No he hablado de la vida espiritual ni nada, porque dije que solamente lo voy a marcar hoy desde lo biológico. Pero a nivel, y esto es muy, muy interesante, a nivel del ejercicio físico, lo que tenemos que hacer es empezar a generar una reserva muscular y un cuidado del corazón. Tenemos 4 tipos, digamos, hay varios tipos de ejercicio, pero los podríamos enmarcar. Esto es discutible, algunos hablan de una manera, pero a mí me gusta ponerlo de una manera sencilla. Un ejercicio que se llama de resistencia, que es correr, trotar, nadar, caminar, y sobre todo en eso que son intervalos de alta intensidad, H, I y T. Ese tipo de ejercicio es ideal para este órgano que es el corazón y para disminuir lo que nosotros llamaríamos, entonces, a posteriori sería enfermedad cardiovascular, que no le da a la mujer entre los 40 y los 50, pero que si lo hace, va a estar comprando una amnistía y una garantía. Entonces, hagan ejercicio físico de resistencia, ojalá háganlo en la mañana. Hagan ejercicio que no pierdan, porque van a perder por la osteoartrosis que les contaba, van a perder flexibilidad. Ojalá apenas se levanten en la mañana y cuando se vayan a dormir hagan una pequeña rutina de elasticidad y de flexibilidad. Eso es muy importante. También desarrollen prácticas de gimnasia o lo que sea, 1 o 2 veces a la semana que les ayuden al equilibrio, porque eso les va a ayudar al problema más grande que pueden tener, que son las caídas con el paso del tiempo. Y esa etapa es una etapa maravillosa para que lo logren. Y la 4ª consideración, ustedes no tienen que volverse monstruos, como dicen algunas, de fuerza y de músculos, pero los músculos son esenciales, muy importante. De hecho, a ustedes les dio una fuerza para cargar el bebé. Además, hay una cosa que es muy bonita. Yo tengo muchos pacientes que son pacientes en condición de discapacidad y uno ve sus madres que los cargan. Y los cargan y tienen a veces 12 años, 14 años, no son bebés porque en ese momento, sino ya son muchachos. Y los tienen que seguir cargando porque tienen un daño neurológico irreversible y todo. Y a mí me impresiona la fortaleza que esas mujeres tienen. ¿Y por qué? Porque lo hacen todos los días. Entonces, utilicen la capacidad de generar masa muscular, porque después de los 40, escuchen esto, empezamos a perder. Algunos hablan de 0,3, 0,2, 0,5. Si no la usamos, perdemos más. Entonces, es el momento de evitar ese declive, que si bien es cierto, todo lo demás que les estaba diciendo se puede perder por no usar lo olfativo, lo visual, lo auditivo, no dormir para recuperar tejidos y regenerar y activar bien la tiroides para tener un metabolismo adecuado, porque es esencial en el sueño, lo hemos hablado en otras oportunidades. Hagan ejercicio de fuerza. Si a mí me piden que se concentren, hagan ejercicio de fuerza todas las tardes, con su propio peso, con bandas elásticas o con lo que sea. Bueno, preguntas. Ahí dejamos el primer capítulo 40-50. Bueno, tratemos de responder 2 preguntas. Es un reto para el doctor Santiago. ¿Es bueno tomar estrógenos para calmar síntomas de la menopausia? ¿Qué se puede hacer para calmar esos calores? 2 minutos. Yo diría que no, salvo que solamente tomar estrógenos cuando ha habido una mutilación o una enfermedad que tuvo que retirarse los ovarios. De resto, no. Hay plantas que pueden ayudar. Hay el wild yam, por ejemplo. Hay una que se llama el Agnus castus. Yo no creo, por una razón. Técnicamente se podrían usar, sí, pero muy rápido en la primera parte de la menopausia, porque se ha visto que si se toman después de que ya ha pasado la menopausia, y estamos hablando de tiempos posteriores, puede haber muchos problemas de salud y ya no sirven y puede aumentar el riesgo de cáncer. Hay una discusión muy grande entre que sí o que no. Pero cuando uno conoce los pueblos orientales que no lo toman y toman más fitoestrógenos, pero no a los 49 años. Entonces una mujer me dice,
tengo 50 años y nunca he tomado nada y ahora estoy con unos calores horribles. Esa paciente le sirve la acupuntura porque los chinos lo han demostrado. Les sirve estas cuestiones, hacer cambios de respiración, hacer yoga y puede lograr los mismos resultados. Los estrógenos, lo que pasa es que para mí, yo lo digo, salvo que, insisto, una mujer no pueda producirlos, son como una tarjeta de crédito. El cuerpo me los va a cobrar y nos va a cobrar más caro después. Entonces preferiría que no los usáramos. Perfecto, Doc. ¿Cómo entender que hay una pensión en ese periodo de tiempo cuando por cuestiones de la vida y de salud no se ha tenido familia propia? Pues básicamente si decidiste no tener una, no perdiste nada de eso porque la biología te permitió prepararte para que esos dones los usaras. Úsalos para ti. Desarrolla la olfacción que te lo dieron, desarrolla la visión que te la dieron, desarrolla el tacto, desarrolla todo porque está preparado para eso. Y no seas madre desde el punto de vista biológico. Así no tendrás que generar más multitud en el planeta. Bienvenida a no ser mamá. Pero eso sí, saca tu segunda primavera, desarrolla tus dones. Duerme más porque el cuerpo te lo va a pedir, haz ejercicios como dijimos, comes comida real para tus periodos de transición biológica y verás que todo eso te va a servir. Una última pregunta, mire, fue rapidísimo. Mejor dicho, como la ñapa, como diríamos, ¿en qué rango de edad está la segunda primavera? Es que la primera, segunda primavera es de 40 a 50, que es la que vamos a hablar. Luego vamos a hablar de, que fue la que hablamos, no vamos a hablar, ya lo dijimos. Y la segunda será de 50 a 60 y luego de 60 hasta todos los años dorados. O sea que la siguiente vez hablamos de esto. Óiganlo, porque fue mucha información, pero en resumen, ustedes pueden florecer. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cómo? Recuperando las funciones que la biología les conté, les dio. No lo desaprovechen, florezcan, pequeñas o grandes mamás, la edad que tengan. Aprovechen que la vida les dio a ustedes un regalo porque ustedes le están dando vida a otros. Pero si no les dieron, aprovechenlo igual porque les dieron ese cuerpo para lograrlo. Así es, Doc. Recuerden, todas estas charlas quedan grabadas en el Instagram de Americana de Colchones. Siempre agradecemos tu compañía, Doc. Sé que todos los que estuvieron acompañándonos en el día de hoy también. Entonces, un beso gigante. Dentro de 8 días nos vemos con una segunda parte o el periodo de los 50 a los 60. Y pues nada, besos para todos. Gracias. Chao. Chao, Doc.